Y yo soy Yarian Rodríguez Torres, bioarqueóloga, y estaremos cada viernes conversando de todo lo relacionado a la antropología física biológica, especialmente relacionado a la antropología forense y arqueología, para que puedas expandir tu conocimiento respecto a estas y otras disciplinas, entre muchos otros temas de interés. Así mismo es, hemos llegado a otro viernes de nuestra segunda temporada, lo que implica un episodio más de Hablando de Huesos. En este episodio queremos hablar sobre las enfermedades en las civilizaciones del pasado, es decir, la paleopatología, y lo que esta disciplina implica. Así mismo es, así que antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a definir, ¿verdad?, lo que es la paleopatología. Quizás por el nombre podría, ¿verdad?, tú que nos estás escuchando en este podcast, vislumbrar la naturaleza de esta rama, su objeto de estudio, pero ¿podrías adivinar su método o su fuente principal? ¿En qué se basa la paleopatología para elaborar su estudio? ¿Qué busca saber la paleopatología? Eso es algo que te vamos a contar en este episodio. Así mismo es. Yarian. Pues la paleopatología es la ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades y la salud a través de los restos humanos del pasado. Busca marcas dejadas en los huesos o en los dientes resultantes de alguna lesión o enfermedad para entonces establecer lo que sería la hipótesis sobre la salud en general de las sociedades del pasado y las principales enfermedades que podrían estar sufriendo. Pero para poder profundizar aún más, tenemos a nuestro invitado de hoy, a Anthony Ceballos Alaba. ¿Lo dije correcto? Alaba. Él es un antropólogo biológico que se enfoca en la paleopatología. Él es de Ecuador, cuenta con una maestría en lo que es antropología biológica, con mención en antropología física y forense de la Universidad de Barcelona en España. Así que entonces, bienvenidos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre tus estudios, tu formación, las experiencias de campo, experiencias profesionales. Bueno, mucho gusto a todos. Como dijeron, mi nombre es Anthony. Bueno, mi vida ha abarcado un poco de todo un poco para poder llegar hasta esta etapa de dedicarme a la paleopatología. Principalmente, pues cuando estaba en la etapa del instituto, pues no sabía realmente por qué línea coger, porque me gustaba la arqueología, la antropología, la medicina, y no sabía realmente a qué dedicarme, porque dado que la medicina es para el tratamiento de pacientes, yo dije, no, a mí me gusta investigar. Entonces, gracias a ciertas oportunidades, logré empezar a estudiar para convertirme en embalsamador en tanatopracta, donde me acredité, y pude estar colaborando con un negocio familiar que teníamos. Después de esto y de acreditarme, empecé a trabajar en algunos proyectos hasta que se me dio por estudiar chino, y gracias a esto logré una beca en China, donde estudié biología y antropología. En esto de aquí he trabajado gracias a esta beca. Pude trabajar en un ambiente bastante integral donde te enseñaban no solamente la cuestión clínica, sino todo el uso de herramientas o instrumentos necesarios para cualquier tipo de investigación científica, mezclando la química, la física, la biología, la medicina, la robótica inclusive. Entonces, al aplicar todo esto, siempre en mí había el interés por el estudio de las enfermedades. Entonces, después de haber trabajado allí, en mi tesis de grado, pues hicimos un estudio a nivel clínico del osteosarcoma en un instituto de biología celular en la misma universidad donde yo estaba. Por motivos de la pandemia tuve que volver a mi país, y después de eso me dije a mí mismo, pues quiero seguir a esto. Entonces entré al máster de antropología física de la Universidad de Barcelona, donde mi área de recerca fue la paleopatología o la paleoantropología. Qué interesante. Y entonces, wow.
Bueno, realmente quiero empezar diciendo que sepa 6 idiomas. Para mí yo estoy pujando el tercero y decidí que iba a ser japonés, no sé por qué, pero eh, es, es sorprendente Yo estudié poder. un poquito de chino mandarín, pero es bastante complicado y saber 6, o sea, ¿cuáles son esos 6 idiomas que hablas? Bueno, a ver, de saber, bueno, puedo decir, estudié algunos y hablo otros porque, bueno, aparte de mi idioma materno, bueno, también estudié francés en el instituto, lo puedo hablar, pero si uno lo practica se olvida. También he estudiado árabe, estudié el chino por motivo de mi carrera, el inglés a nivel científico y creo que, y el portugués también porque era parte de un programa de mi instituto y me ha ayudado mucho aquí y ahora donde estoy, porque siempre los idiomas te ayudan a conectar con diferentes personas y no, a veces en la investigación siempre las mejores fuentes son en el origen, en el idioma original. Entonces esto te ayuda a conectar un poco, sobre todo cuando hablas o quieres investigar un caso en concreto, en un lugar en concreto, de alguna patología, por ejemplo, en concreto, y las fuentes siempre, sobre todo antiguas, están siempre en el idioma original. Entonces es algo muy interesante que los idiomas que aprendo siempre, de una u otra manera, se ven involucrados en las cosas que hago a nivel científico. Para mí eso está impresionante. Entonces, Sí. hace unos momentos nosotros dimos una definición técnica de qué es la paleopatología, pero en tus propias palabras, ¿cómo tú definirías paleopatología o paleoantropología? Bueno, muchas veces cuando nosotros nos referimos al término de paleopatología, se nos viene siempre a la mente la palabra patología, que viene de enfermedad. Pero para mí la paleopatología, en mi concepto, es mucho más que eso. Para mí, pese a que no es una definición técnica o científica o avalada por muchos, para mí la paleopatología es todo lo que nos puede, toda la información que nos puede brindar un material esquelético, un material arqueológico, un material, o en este caso un cadáver, en estas palabras. Porque siempre que miramos los huesos decimos, vamos a ver las enfermedades. No, vemos mucho más. Vemos epigenética, vemos marcadores de estrés ocupacional, vemos inclusive cierto tipo de estas cosas, lo que se llama la pseudopaleopatología, este tipo de marcas en hueso que nos confunden y nos dicen, pues esto puede ser una enfermedad, pero si te das cuenta, al final no lo es a causa de otra cosa. Entonces siempre para mí es cuando me refiero de paleopatología, es mirarse toda la información o es toda la información que nos puede brindar, pese a que el término abunda y dice específicamente enfermedades del pasado. No, para mí es mucho más, porque abarca mucho. Qué Así mismo interesante. es. Definitivamente, ¿verdad? Yo creo que ya han hecho estudios en paleopatología, así que definitivamente puede estar muy de acuerdo contigo. Sí. Y yo hice una investigación sobre bioarqueología de la infancia referente mucho a las enfermedades y de verdad que es un mundo aparte. Así que ahora que mencionas, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedades, quisiera saber qué tipo de condiciones o lesiones, ¿verdad? Un paleopatólogo o quizás en tu experiencia has visto mayormente en los contextos arqueológicos o qué tipos de condiciones se ven mayormente en estos contextos. Vale, en principio creo que Yari estará de acuerdo, es que siempre cuando no todas las enfermedades dejan marca en hueso. Esto en principal es tener esta idea. En mi experiencia, por ejemplo, he trabajado, bueno, hablando del caso bioarqueológico, he trabajado del siglo XIII a siglo XVII. Entonces, por lo general, siempre encuentras tanto lo general, patología oral, en este caso patología degenerativa, ya puede ser a causa de diferentes cosas, tanto la edad como alguna actividad que también pueda contribuir a esa degeneración de alguna parte anatómica en concreto. Y por lo general también se puede ver, y sobre todo lo he visto mucho y es lo que estoy trabajando ahora, es la patología traumática ante mortem.
Esto sobre todo, ya que es una época preantibiótica, que no tenían algunas, no tenían, bueno, al decirlo preantibiótica, no tenían ese acceso o esa educación o esa facilidad que tenemos nosotros ahora para poder curar ciertas heridas, ciertos traumas. Entonces, esto por lo general en poblaciones pasadas se puede ver. Eso a mí es bien interesante. Mi maestría se basa en las paleopatologías, pero de los restos encontrados en Puerto Rico, así que totalmente te entiendo. Pero para aquellas personas que no entiendan, cuando hablas de lo que son, por ejemplo, los osteosarcomas, estos tipos de enfermedades, ¿qué exactamente es lo que podemos ver o qué factores traen el uno poder intentar de reconstruir esa experiencia vivida por las personas que estamos estudiando, que son personas del pasado? Bueno, por ejemplo, como decías, por ejemplo, ahora hay muchos estudios para cáncer en general, estamos hablando de tumores. Algo muy común, por ejemplo, que vemos en la antropología física en poblaciones del pasado y que son los osteomas, son estos pequeños cánceres benignos y siempre uno trata de ver algo más. Pero sí que podemos ver, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, un osteosarcoma, que por lo general se lo ve en el fémur, que es un hueso que, pese a que no puede ser solamente en este hueso, pero por lo general es el hueso que más se conserva por sus mismas características anatómicas y es uno de los que siempre encuentra este tipo de lesión. ¿Y cómo podemos reconstruir? Pues vienen muchísimos aspectos. Primero la preservación de los restos, ya que no solamente podemos coger un hueso y decir, pues esto es esto. No, tenemos que tener todo el material, pese a que arqueológico muchas veces es difícil, y lo puedo decir yo que he trabajado con osarios, que ha habido muchos individuos mezclados que no podemos muchas veces reconstruir todo el esqueleto o decir este hueso le pertenece a esto, entonces sí que habría muchas limitaciones al momento de dar un diagnóstico. Pero no solamente es importante decir que es macroscópico, sino que muchas veces necesitamos otras técnicas para podernos ayudar en el diagnóstico. Wow, sí. Y ya que estás hablando, ¿verdad?, de estas enfermedades que pueden afectar, ¿verdad?, la salud de esa población específica, arqueológica o del pasado, que pues obviamente son complejas, dependen también de la preservación de los huesos para poder, ¿verdad?, analizarla, identificarla. También hay varios factores biológicos, sociales y ambientales que van a influir, ¿verdad?, en la aparición de estas enfermedades. Pero ya que mencionas que hay diferentes métodos, ¿cuáles son entonces esos métodos para poder analizar o investigar esas enfermedades y reconstruir esa experiencia vivida por esas personas del pasado? Por ejemplo, métodos de ADN, quizás isótopos estables, ¿verdad? ¿Qué otros métodos o cuáles son los comunes que se utilizan para poder analizar estas enfermedades? Bueno, para analizar las enfermedades, primero, bueno, lo que tú decías, para hablar de toda una población tenemos que tener en cuenta que tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de una necrópolis, primero se hace un estudio antropológico, se usa la estadística para poder inclusive determinar la esperanza de vida, la tasa de mortalidad, la influencia, por ejemplo, de sexos también en el tema de las enfermedades que aparecen. Y, por ejemplo, se hacen muchas técnicas. Lo que primero nosotros hacemos, y que ya estará de acuerdo, es el examen macroscópico. Se hacen mediciones para estimar la estatura. Muchas veces usamos ciertas funciones matemáticas que nos ayudan a determinar el sexo cuando no están los huesos que macroscópicamente nos puedan ayudar a determinar el sexo de una población. Se hace un estudio de las patologías presentes en hueso. Y una vez que se termina todo este examen macroscópico, pasamos muchas veces, en el caso encontramos una fractura o tenemos dudas de que un hueso tiene una anatomía que está un poco alterada y queremos ver con los rayos X, podemos ver inclusive determinar si esta fractura, por ejemplo, fue antemortem, fue perimortem, inclusive ver la línea, el tiempo de regeneración de hueso que nos puede indicar un poco más. De ahí hay otros exámenes, otros estudios que son complementarios, pero cabe recalcar que muchas veces estos son destructivos. Entonces, en el caso para realizar pruebas de ADN, en muchos casos tenemos que tomar ciertas
cierto material óseo en concreto, que por lo general ahora se está usando el petroso, un hueso del temporal, porque es el que está dando mejores resultados a nivel de ADN. Pero son técnicas que realmente destruyen el hueso. Isótopos estables, lo mismo. También para determinar mucho tipo de alimentación, también se hacen muchas técnicas para ver la extracción dental, para ver la paleodieta, para ver de qué tipo de comida hacían dependiendo el daño o la extracción o el desgaste dental. Y también pues muchas veces ahora estoy trabajando en un caso que estoy intentando em, decir la vida de un perinatal, o sea, natar la vida porque es un perinatal que ha tenido sífilis. Entonces tengo muy poco material, entonces estamos tratando de estudiar esa porosidad que deja en hueso, si realmente es de la sífilis o es fisiológica, dado que en el hueso, por lo general, de los perinatales o de huesos que son de niños que nosotros le llamamos inmaduros óseos que no se han fusionado todavía o no adultos, siempre se tiende a confundir a las personas porque ven que hay mucha porosidad, hay mucha actividad ósea y siempre uno se confunde. Entonces, estamos tratando de innovar una nueva técnica usando estudios previos de otras personas y también poniendo de nuestra parte para poder determinar muchas veces si es realmente esta lesión se causa por esta enfermedad en concreto o esto. Y una más que también es la paleoparasitología, que también en muchos casos es la que realmente nos ayuda a dar un diagnóstico, o la paleomicrobiología, que muchas veces analiza alguna bacteria que ha quedado en el hueso, por lo general el de la lepra, por ejemplo, que si no lo has tocado con agua y algo, la bacteria aún continúa en el hueso y si se hacen los exámenes te puede decir realmente si ha tenido esta persona esta enfermedad o no. Y de ahí es un mundo que cada vez que uno va a un congreso o cada vez que uno lee un artículo dice, ¿y esto realmente existe? ¿Esto realmente se puede aplicar? Pues muchas veces dices, wow. O sea, las bacterias todavía pueden estar ahí, vamos a poner un enterramiento muchos años, o sea, restos Sí, han encontrado casos. O sea, ahora hay una subrama de la paleopatología que se llama la paleoparasitología. Y inclusive sí, se lo hace para estudiar tuberculosis, sífilis, bueno, enfermedades de que son van tanto de origen bacteriano, son orígenes a través de un virus, y sí, y sobre todo la lepra, porque la lepra se ha notado, por ejemplo, cuando en contextos arqueológicos sacan los restos que ven con ciertas lesiones óseas, por ejemplo, la lepra, ven un cráneo que ha sido alterado, o sea, hay como carcomido, ven ausencia de falanges, ven alguna, porque se han ido desprendiendo, algunas lesiones en concreto de la lepra, y dicen, bueno, sospechamos que es lepra, tomamos la muestra con guantes y todo, y podemos quizás no meter en agua, porque la bacteria puede desaparecer, pero sí que hay personas, hay unos cracks que lo han logrado, pero de hecho sí, es posible. ¡Qué brutal! Antes de que Yarian sigue, tú sabes, Yarian, lo que me vino a la mente, que, ¿verdad? Quizá, por ejemplo, cuando yo estaba en mi maestría, obviamente los antropólogos forenses sí podemos también identificar patologías en los huesos, porque eso es parte pero por ejemplo, ahora que estás mencionando esa subrama de la paleopatología, se sabe, por ejemplo, la periostitis, la osteomielitis, así se dice en español porque tengo el idioma inglés también aquí, pero vienen por bacterias, pero por ejemplo, específicamente la osteomielitis no se sabe específicamente de qué tipo de bacteria puede venir, así que esa subdisciplina o esa subrama puede entonces trabajar en esa condición, quizás más adelante saber de qué tipo de bacteria puede venir esa enfermedad. De hecho, inclusive hablando de este tipo de enfermedades, recordar que no simplemente las bacterias, bueno, a veces cuando hablamos de las bacterias también estamos metiendo un poco la rama de las enfermedades infecciosas. Y ya que has llamado a la osteomielitis en concreto tiene ciertas características a nivel de la paleopatología que se hacen para el diagnóstico. Y una de ellas es el involucrum, o sea, esta hinchazón del hueso donde ha habido una regeneración ósea, ha habido una reacción perióstica, unas características específicas de la misma cloaca, que es la que se puede determinar. Pero muchas veces la osteomielitis es muy difícil en paleopatología decir que si fue causada por algún traumatismo o bien hematógena. Entonces, y claro, tiene una etiología que es muy desconocida, ya que y aparte, las
controversias que existen, pero sí, actualmente inclusive conozco un grupo de recerca que está justamente trabajando con osteomelitis, que se llama FAPA Research de la Universidad de Sicilia, y ellos están trabajando justamente esto, como unir y tener por lo menos no coherencia, sino como dar un definitivo, decir, mira, pues esto es la paleopatología y esto nos ayuda la paleoparasitología. Entonces, tratar de ir uniendo eslabones o conectando ramas para poder dar un mejor diagnóstico. Okay. Ya yo aquí estoy escribiendo la información para tenerla, para buscar más, porque esto es lo que a mí me da mucha felicidad y ansias de conocer más. Entonces, volviendo un poquito a quitando ese mini momento de yo estar bien feliz por conocer más, ¿de qué manera se logran determinar ciertos tipos de patologías que pueden ser asociados a cambios económicos, a inmolaciones rituales o modificaciones corporales o hasta intervenciones médicas? Y cómo la paleopatología ayuda en esa parte de esa pues, verificación y determinar qué le estaba pasando a esta persona. Vale, una pregunta, ¿es en un individuo en concreto o estamos hablando de una población? Pues podemos hablar en población individuo? o podemos hablar en individuo, como Vale, usted por desee. ejemplo, en individuo en concreto, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un individuo y nos tomamos cuenta que decimos, te voy a poner un caso en concreto con ejemplos. Por ejemplo, vemos un individuo con criba orbitalia, que es esta porosidad que encuentras, o algunas enfermedades que se llaman de origen carenciales, como la hiperostosis porótica, la criba femoralis, cribomeralis, que son ese tipo de porosidad que por lo general en muchos años se ha creído que solamente se debe a malnutrición, pero muchos estudios han aportado de que pueden ser resultado de anemias, enfermedades como la malaria, Exacto. parásitos intestinales, es un mundo aparte. Inclusive va a haber un congreso ahora en Coimbra el 7 de julio que también voy a participar y es específicamente de esto, de cribas orbitalias y perostosis porótica básicamente, y que inclusive han hecho de muchas técnicas para poder estudiar y dar un concepto y un método exacto para que los antropólogos o los bioarqueólogos o los mismos antropólogos forenses puedan tener un método de codificación y puedan dar algunos resultados y ir descartando posibilidades. Quizás no dar un diagnóstico en concreto, pero sí descartar ciertas posibilidades. Y por ejemplo, cuando vemos un individuo que tiene este tipo de patologías carenciales, nosotros decimos, pues es una malnutrición. Pero vemos muchos casos de un individuo que está fuerte, que los huesos tienen las inserciones musculares, estas entesopatías, tiene algún marcador de estrés o la misma fuerza que se puede ver en los huesos, o muchas veces la misma dentición nos puede decir el estado de salud de la persona y decimos, no, estas personas están fuertes, pero por ahí ves algo que te dice, mira, esta persona tiene un traumatismo en el codo. Entonces, esta persona puede tener cierta pérdida de movilidad, pero no quizás afectar su vida diaria, porque recordar que en muchos casos, y sobre todo en Barcelona, que estoy estudiando yo, que lo puedo decir más a fondo, había ese apoyo de una civilización, un apoyo de la comunidad. Es decir, esta persona está enferma, hay gente apoyando, y eso es lo bonito de la paleopatología, que cuando ves un caso de una mujer con, qué sé yo, con cáncer o con cierto tipo de cáncer o un cierto tipo de traumatismo, ves que está bien cuidada, el esqueleto te dice, no, hay sufrimiento, hay dolor, pero quizás, y uno piensa todavía, sobre todo los arqueólogos, los historiadores, que siempre son los que tratan de dar ese tipo de cosas, dicen, no, esta persona está bien cuidada, entonces sabemos que detrás habría este tipo de personas que trataban de que esa persona siga adelante pese a sus condiciones y pese a la tipo de carencias que tendrían para mejorar el estado de salud de la persona. Pero sí es importante, y algo que yo recomiendo bien, que es algo que hemos estado trabajando, es que muchas veces cierta actividad ósea es quitada en la excavación o cuando limpias los huesos. Entonces me gustaría tener unas fotos o algo para mostrarle ahora, pero
Es algo que hemos estado estudiando y que es un hueso lamelar, es un hueso que crece por encima y que muchas veces dicen, no, es de la tierra que se ha pegado. No, es déficit de vitaminas, muchos casos. O muchas veces se confunde con periostitis. Entonces, este Ujú. tipo de información es muy clave para definir una población. ¿Por qué? Porque es el déficit de vitamina por lo general D. Entonces estamos diciendo que estas personas no recibían el sol o este tipo de cosas. Entonces es importante para mí, para saber bien el estado de salud de toda la persona, es ver estos pequeños detalles. No simplemente ver si hay un trauma, si estas personas tienen más cantidad de sarro o caries o ver hipoplasias. No, hay que verlo todo y que cada cosa nos va a decir esto es de la población en general, porque lo encontramos en varios individuos o lo encontramos en un individuo en específico. Eso, Qué interesante. eh, sí, por lo menos yo también comparto esa idea de que hay que ver el macro de lo que nos está diciendo todo, porque no solamente el poder decir, pues mira, tiene caries o tiene esto, eh, Ujú. me dice algo, es también cómo se ve la carie en conjunto a las otras partes del cuerpo, que es bien interesante y entonces voy a intentar de no irme en una tangente porque, ¿qué puedo decir? Me apasiona esto. Y para eso estamos, o sea, y me gusta Exacto. escucharlos porque, por ejemplo, hablando de ustedes ahora de caries, ya esto se vuelve una entrevista de mí para ustedes, pero, no, ¿verdad? Pero, cuando estamos hablando de caries, quizás, ¿verdad? Puede indicar que no tan solo puede tener una mala nutrición o una mala higiene, pero si vemos a una persona entonces con cuidados orales, ¿verdad? En un contexto arqueológico, o sea, ¿qué tipo de condiciones, ya sea orales o materiales que se pueden encontrar o enfermedades, como tú bien dices, que hay una intervención de personas que lo ayudaron, pueden asociar a que esa persona pues tenga un estatus económico alto, por ejemplo, que eso se ve mucho, ¿verdad? En la literatura, cómo podemos sugerir, porque esto no es que es 100%, ¿verdad? Real, pero cómo podemos sugerir que esta persona, debido a esto, o a esa intervención médica o a la higiene oral, a la buena higiene oral que tenía, podría quizás asociarse a un estatus económico. Bueno, es muy buena pregunta, de hecho, porque te la voy y verás cómo te la voy a responder. Bueno, que me respete cualquier odontólogo, por si acaso. Y en caso de poblaciones pasadas es muy difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, el cálculo dental, el sarro que es comúnmente llamado. Uh-huh. Muchas veces cuando estás excavando, te cargas el sarro, ¿vale? Estás excavando, quitas la tierra, limpias los huesos, el sarro se cae. Y ya verás por qué te lo digo para poner un ejemplo. Y otra cosa de los dientes es básicamente que pueden dar mucha información, pero muchas veces pueden dar una información adulterada. Por ejemplo, me ha tocado ver en poblaciones agricultoras que tienen los dientes sin sarro, llenos de caries, sin sarro. Y que tú sorprendes en una época medieval que no había esta higiene dental, sorprende mucho. Entonces, hay alimentos, por ejemplo, ciertas frutas como las manzanas, peras, pueden tener esta acción detergente que pueden ir limpiando los dientes, cambiando un poco la situación dental de la persona. Entonces, es por eso que para mi forma de pensar y que muchos científicos están de acuerdo es que después del examen macroscópico se haga la periodista, porque ahí se empieza a hacer infiltración, este tipo de desastre, incluso ve necesario antes. Te estaba entrecortando ahí un poquito. Eh, ¿Podrías repetir esa ¿Hay última alguien que le parte? están recortando la grama? Vale, ¿A quién le Vamos a están ver. recortando? es que no sé qué ha pasado. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, 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 pero puedes continuar, no te preocupes, eso te puede pasar, problemas técnicos. Vale, ¿quieres que repita algo? De la mitad para adelante no se te escuchó bien.
Vale, te comentaba de que muchos alimentos, o en este caso muchas frutas, tienen un poder detergente de limpieza, de que sobre todo en poblaciones rurales o poblaciones de agricultores, comen mucho este tipo de frutas, que pueden retirar el sarro acumulado en los dientes. Y que Ujú. muchas veces esto nos puede confundir al momento de decir, mira, pues esta población no tenía sarro, tenía una muy buena higiene dental. Pero al final no es así. Ha habido un retiro de esta patología anteriormente. O Ujú. muchas veces cuando estamos excavando, eh, quizás muchas veces escribamos un poquito más y el sarro se desprende. Entonces, lo más certero es, después del examen macroscópico, después de haber estudiado fístulas, desgastes, sarro, caries, hipoplasias, algo del desgaste, es pasar a un examen de paleodieta, que mucha gente estudia las extracciones, el tipo de desgaste, e inclusive ver si ha habido esa presencia, lo hacen con luminoscencia, que es ver si había esa presencia de caries antes de que haya habido la intervención arqueológica, porque esto nos puede confundir y dar malos resultados. Entonces, de hecho, inclusive muchas veces es aconsejable, y que es algo que yo estudio siempre, es con la linterna del móvil, pues vienes y enciendes y ves si hay algo que te indica que ha habido una presencia de caries, sobre todo cuando no lo has excavado tú. En cambio, si por ejemplo lo has excavado tú le haces Ajá. una foto como lo encuentras y dices, ah, lo vas a comparar, ya no hay sarro. Entonces sabes que ha habido una presencia. Entonces esto es muy importante, como unir desde la excavación estos pequeños datos que son muy importantes para hablarle a una población y que se pueden simplemente dañar por cuestiones de la misma traslado de los restos o mucho tipo de cosas. Entonces, para mí Ujú. la paleodieta sería después del estudio macroscópico, el estudio de la paleodieta a un nivel más técnico. Y esto lo hacen gente que se dedica solamente a esto también. Sí, que es bien importante que la persona que esté analizando eso también, ¿verdad? Bueno, es importante y preferible quizá que la persona que esté analizando también haya sido la misma persona en la intervención arqueológica, porque quizás una persona que esté analizando y quizás se excavó hace tiempito y te tocó, ¿verdad? ¿Verdad? Lo estoy analizando, esto es mi punto de vista desde el área de antropología forense, que también me pasa, que quizás se excavaron y hay ciertas cosas que yo no puedo analizar porque quizás se perdieron ciertos aspectos importantes en la intervención arqueológica, ¿verdad? En la excavación, que quizás en el análisis no lo puedo ver. Así que también, ¿verdad? Por esa parte sería importante que el paleopatólogo, ¿verdad? Esté presente en esa intervención arqueológica. Exacto. Okay. Entonces, sí me disculpo, yo soy la que le están cortando la grama al vecino, así que es mala mía, pero no lo puedo controlar, así que No te me estoy preocupes. poniendo en silencio mientras no hablo. Y entonces, habíamos hablado un poquito de los infantes o estas personas que no han llegado a la adultez. Y en, por lo menos en los estudios y las características que ha podido ver, es más complicado trabajar y poder identificar y analizar lo que son las enfermedades en estos infantes y poder ver a qué se asocian, porque sí habías dado un poco de ejemplo al principio, pero ya sea, en este caso, pues quiero conocer más si primero, si es más complicado, sí o no, o por qué. Y segundo, qué puede traer o qué información podemos utilizar para aquellas personas que le interesen saber más de la paleopatología enfocado en los infantes. Vale, esa es una muy buena pregunta que yo me la hago casi cada vez que encuentro un infante. Así que, a ver, más complicado o no complicado. Para mí, eh, no importa la edad del individuo o con qué estamos tratando, siempre es complicado. Si es basado por el grado de fragmentación, es complicado. Y cuando está un esqueleto muy entero, un índice de preservación muy bueno, es más complicado porque hay más responsabilidad, hay más datos que ver, hay más cosas que analizar. Y de hecho, bueno, a mí me gusta mucho siempre trabajar con sobre todo restos prenatales o ese tipo de cosas, pero sí que tienen
limitaciones que no tendría un adulto. Una de ellas es de que en los restos de estos individuos no adultos que no han alcanzado una adultez todavía, hay ciertos datos que no podemos decir. Uno de ellos, por ejemplo, es la estatura. En este tipo de cosas podemos dar muchas aproximaciones y en muchos casos no podemos hacer una comparación poblacional del todo, porque ellos, como no han alcanzado su madurez ósea todavía, es muy difícil dar datos por darlos. A menos que sea entre ellos, pero para hablar de la población en general no podemos usar estos datos. En el caso de los individuos, de estos tipos de individuos, lo que comentaba anteriormente, hay mucha actividad ósea. El hueso está, como decimos, no sé, ustedes lo dicen en su país, está en candela. El hueso está, no para de haber transformaciones, metamorfosis, que en el adulto va muy despacio, va marcando, va haciendo su cambio, pero hay un cambio de 1 año a 2 años, tú ves muchos cambios a nivel óseo, empiezan a haber ciertas osificaciones, también empezando a fusionarse los huesos. Entonces, este tipo de transcursos, cuando hay en este tipo de individuos, hace de que en el campo de la paleopatología haya mucha actividad ósea, que en muchos casos imite una patología en concreto, o en este caso haga que tape o oculte muchas veces alguna patología, y también depende del grado de conservación. Y de hecho hay personas que se dedican solamente a esto. Por ejemplo, en la Universidad de Coimbra hay de hecho un departamento que se está dedicando solamente a individuos perinatales hasta ciertas edades de la infancia, donde están tratando de hacer métodos, o están tratando de hacer una guía para ver cuándo estos cambios son fisiológicos o patológicos, dado que hay mucha actividad ósea. Y otra cuestión, en el caso de la paleopatología o ciertos casos en concretos, podemos ver muchas veces si el individuo está con ciertos tipos de huesos en concreto que han aparecido. Podemos ver enfermedades, por ejemplo, la sífilis congénita. Por ejemplo, vemos que el individuo tiene una malformación en los dientes, hay cierto tipo de actividad ósea en concreto que es muy diagnóstica, y podemos saber de que este individuo ha sido contagiado por el vía hematógena, o sea, por vía materna. Entonces, este tipo de cosas muchas veces nos puede hablar de ese individuo en concreto, pero es complicado hablar de toda una población. Al menos si en el caso nos toca hablar de todos esos individuos, lo que muchas veces se trata de hacer es llenar un vacío del desarrollo óseo, saber de que estos individuos a tal edad tenían este tipo de estatura, este tipo de desarrollo óseo, y que nos ayudaría a hablar en general de las poblaciones, pero infantiles o no adultas, como se considera en antropología física. Entonces hay mucha dificultad, pero a la vez hay mucho interés, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en el caso a nivel dental, cuando tú ves caries en una persona, dices, lo asocias a mucho consumo de carbohidratos, lo asocias a una mala higiene, pero en los individuos muy, muy pequeños, que a mí me han contado ver, lo puedes asociar también con patología carencial, de que ha habido un laxo o ha habido una carencia a nivel del destete. Entonces, hay cuestiones que pueden decirte muchas cosas, pero otras no. Y esta es la contradicción de que siempre hay tanto en individuo adulto como en individuo no adulto. Qué interesante. Es realmente, lo sigo diciendo, y creo que esta va a ser la oración de este episodio. Esto es súper, es que vuelvo, esto es lo que a mí me encanta, así que quiero seguir como que haciéndote más preguntas, pero el tiempo ya se está acabando. Todavía queda tiempo, todavía. Habías hablado de que un estudio que se puede hacer luego de la paleopatología macro era la paleodieta. ¿Hay otros tipos de estudios que entiendes que se deben utilizar o realizar en conjunto con la paleopatología? A ver, siempre en la paleopatología, no es que sea dicho en la Biblia o cosas así, te lo digo para mí, ¿no? Siempre primero tienes que ver 3 cosas, yo creo. Una, lo que tú tienes, el material que tienes. 2, lo que puedes hacer. Y 3, lo que quieres saber. Esas son como las 3 cosas que tú tienes que tener en cuenta. Te pongo un ejemplo, y un ejemplo propio. Ahora estoy trabajando en un individuo que tiene
tres patologías muy interesantes que tienen todo el esqueleto poroso, tiene una infección y tiene cierto comportamiento óseo relativo como con por tumores. Entonces, estaba en una cera, lo pude identificar, o sea, individualizar, pero lo tengo en fragmentos. Entonces, ya tengo al individuo. Te digo, ¿qué quiero hacer? Pues quiero saber de todo. Pues quiero saber qué tenía el individuo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, yo tomé todas las precauciones y quiero analizar a ver si hay alguna bacteria que haya quedado, algún índice que me pueda dar la certeza de qué tenía este individuo. Pero hay las limitaciones. Era un individuo que estaba mezclado. Puede que haya la posibilidad de que sea de otro individuo y que ha habido una mezcla allí. Otra, muchos estudios son destructivos. Y en este caso, los restos no son míos, le pertenecen a un museo. Entonces tengo que pedir permisos y muchas veces me dirán sí o no. Y otra cosa, son muy costosos muchas veces o tenemos la limitación en el tema dinero. Por lo general, lo que investigamos en bioarqueología, pues lo hacemos por lo general por amor a la patria. Entonces, o por amor a la ciencia. Y muchas veces de estos casos, a veces es esperar mucho y no encontrar nada, ¿sabes? También pasa muchísimo y pasa mucho en los estudios de ADN. Esperas muchísimo y al final dicen, no, es que ha habido mucha contaminación de los materiales o simplemente pues no coincidió con la muestra de referencia que tú hiciste, ya se lo cargaron. Entonces, por ejemplo, ¿qué otros ejemplos? Aparte de la paleodieta es una rama muy extensa. De hecho, hay gente que simplemente se dedica a ver dientes y te pueden sacar hasta cuestiones topográficas y, bueno, te podría dar el nombre de muchos amigos o conocidos, pero tú hablas con ellos y te dicen, ah, pues para mí un tercer molar. Y me dicen, no, de este tercer molar te puedo sacar hasta dónde venía la persona haciendo exámenes de el estroncio, no sé. Entonces, siempre es como saber de que la paleopatología es una rama que tú, no, primero, nunca dejas de aprender y segundo, nunca sabes, no tiene limitaciones porque mucha gente aplica un conocimiento a otro, pero otras ramas, por lo general, para darte un ejemplo, serían la paleoparasitología, examinar este tipo, o la paleomicrobiología. Ahora inclusive hay otra rama que la están desarrollando personas que conozco, que es la paleoinmunología, que no solamente es el hecho de estudiar grupos sanguíneos, sino el hecho de ver que cómo actúa el sistema inmune en esta creación de osteoblastos, o cómo actúa el sistema inmune al haber ciertas enfermedades, o cómo cuando hay un trauma el sistema inmune intenta defender, o cuando viene una bacteria al cuerpo, cómo el sistema inmune empieza a defender y cómo deja marca en hueso. Entonces, siempre es saber de que el estudio uno hace el estudio macroscópico, pero siempre es de qué quieres saber. Quiero saber el origen de la enfermedad, pues tengo que irme por la rama de la paleoparasitología. Quiero saber realmente si el sistema inmune estuvo involucrado, pues por allí. Si quiero ver en la parte metabólica, que es el área que yo estoy desarrollando para mi doctorado, es ver cómo las enfermedades se pueden ver en el hueso tanto en examen macroscópico, microscópico, o ver la incidencia de una patología u otra, va poniendo muchas variables. Entonces, te puedo dar 10 ramas, pero cada persona te podrá decir, y ellos te dicen, y consultas al paleoparasitólogo y te dicen, ah, pues yo me dedico solamente a parásitos, pero hay gente que se dedica a bacterias, gente que se dedica a virus, gente que se dedica a esto y a esto. O sea, siempre recuerda que es lo que tienes preservado, lo que quieres ver y realmente ¿cómo sería esto? La capacidad o lo que puedes llegar a hacer por motivos burocráticos del mismo yacimiento, del mismo individuo, o el tema factor dinero o el tema factor de otras cosas, o estas limitaciones económicas que pasa muy a menudo en bioarqueología. Sí, yo creo que yo creo que esa es la razón principal dentro de la antropología. O sea, para las investigaciones. Hay que hacer un post que diga lo que callamos los antropólogos, así más. Sí. Lo que sufrimos los antropólogos. Bueno, Anthony, para finalizar, ¿verdad? Tengo una pregunta quizás esto más general o desde tu punto de vista, ¿verdad? Como paleopatólogo. ¿Cuáles son los aportes de la paleopatología que puede, ¿verdad?, realizar en la interpretación arqueológica y a la antropología en general?
¿verdad? ¿Cuál es la importancia de tu disciplina, de hacer estudios, investigaciones, ¿verdad? En tu área, tanto en la interpretación arqueológica como para la antropología y la sociedad en general? Bueno, los aportes son muchísimos. Podemos decir que la paleopatología primero es una parte fundamental para poder ver el estado de salud de una población en concreto, en una época en concreto. Y esto es muy importante. Es una rama que ayuda y llena un vacío a los estudios clínicos modernos, porque los estudios clínicos modernos pueden ver ciertas falencias o ciertas carencias o ciertas situaciones que hubo en una época en concreto y que se van a poder ver o podrán ayudar o podrán aportar o podrán solucionar ciertos problemas de una enfermedad en concreto. La paleopatología también nos ayuda quizás muchas veces, y es el boom de ahora, que es ver el origen de las enfermedades. Hay muchas personas que ahora están estudiando, por ejemplo, Albert Isidra está estudiando el origen del cáncer, Jane Wickstra está estudiando el origen de la lepra y de la tuberculosis, Megan Britt el estudio de dónde empiezan las enfermedades metabólicas. Entonces, llena un vacío del entendimiento y de la ciencia que puede aportar información fundamental para el conocimiento de las enfermedades ahora, sobre todo en la diferencia entre una época preantibiótica a la época actual. Y sobre todo que es una Ay, qué rama, bonito. y sobre todo que es una rama que nos ayuda también, es para mí, sobre todo me ha ayudado mucho a conectar, más que, más que en la antropología física en general, porque me ayuda a conocer más de un individuo, no solamente enfocándome en una enfermedad, sino sabiendo cómo era, qué tipo de trabajo hacía, cómo era su alimentación en muchos casos, también eh, qué, y si es una población, quizás cómo vivían, y esto me ayuda a entender y valorar un poco más ese tipo de cosas, sobre todo cuando ves un individuo que ha sufrido un traumatismo y tú dices ahora, ah, pues este se pudo haber salvado, y no, y te ayuda a valorar un poco más esas pequeñas cosas de la vida. No sé, eso me pasa a mí, no lo sé a los demás, pero Sí, esto, para mí créeme que esto es la por lo menos paleopatología. compartimos eso. Sí, yo creo Qué que eso bello, de es verdad de te todo. felicito, Anthony. De Sí, verdad, que vea pues la antropología y tu disciplina así. Es como yo en estos días tenía un caso y yo le hablo a mis casos como que, wow, dime, háblame, ¿qué te pasó? Porque ayúdame a entender. sí. Y tenían, por ejemplo, muchas patologías, tenía fractura antemortem. Yo digo, wow, esto pudo haber dolido. Entonces le empiezo a hablar y yo creo que lo que bien dices de poder conectar con la cultura o quién era esa persona antes y obviamente de valorar lo que tenía esa persona es bien importante. Sí, es súper importante. Yo por lo menos, como yo le digo de cariñito, mis huesitos, que es la maestría que estoy haciendo, pues ellos me han dicho mucha información y sigo trabajando con ellos y cada vez que los trabajo es como que, ok, ¿qué me van a decir? Que me siento bien detective, pero una bien humana también, porque es hablar con esta persona que pues tuvo su vida y estoy intentando de esclarecer qué pasó. Por lo menos eso es como yo lo veo así Y sobre todo una bien. responsabilidad, que eso siempre es algo que, Es una bien responsabilidad muy importante. grande. Porque esto era una persona, hay que tratarlo con respeto, el igual o mejor respeto que uno quisiera que nos trataran a nosotros. Por lo menos de mi parte, yo estoy muy contenta que hayas aceptado esta invitación. Yo estoy segura que Meichale también está súper contenta. Eh, Tenemos aquí, como te habíamos dicho al principio, antes de que empezara el podcast, que este espacio está hecho para que los hispanoparlantes se den una cita y puedan escuchar de esta disciplina. Así que muchas gracias, te deseamos mucho éxito. Estamos aquí para ayudarte. Si las personas que nos escuchan quisieran contactarte o saber más de tu trabajo, ¿cómo te podrían conseguir? Bueno, te daré mi email, tengo redes sociales, yo estoy dispuesto ya a responder las preguntas
tanto ustedes dos o cualquier persona de la audiencia. Me encantan las personas como los bomb lovers, estos que estamos ahí. Siempre que haya interés o esta gana de aprender, pues estoy encantado. Pueden buscarme en Instagram. Voy a dejarles a ellas mi Instagram y mi correo y que podrían... Yo siempre a las órdenes para cualquier cosa. Pues lo vamos entonces a dejar en las notas de este episodio para que se puedan contactar con Anthony si tienen alguna duda o pregunta. Y si te Yo sé que mucha gente van a querer saber más de esta disciplina. Exacto. Es bien interesante y probablemente, ¿verdad? Que gente que quiere estudiar algo dentro de la antropología probablemente quieran querer estudiar tu disciplina y, ¿verdad? Servir de inspiración para otras personas que están escuchándonos y que también les sirve esto como interés, así que sí. Exacto. Y entonces, si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner recordatorio todos los viernes, para que no te puedas perder el próximo episodio con nuestro o nuestra invitada o invitado sorpresa. Vamos a ver quién será en la próxima. Si hay algún tema que quisieras que discutamos por aquí, si tienes preguntas, búscanos y escríbenos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Hablando de Huesos, o por Instagram Hablando de Huesos, o nuestra página web www.hablandodehuesos.com. Y en la nota del episodio vamos a dejar el enlace de contacto. Exacto, y si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats, con tus familias, con tus exes, con todo el mundo. Recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y en cualquier plataforma digital donde nos escuches. Nos vemos el próximo viernes. Bye.